6 años. Llevo 6 años enteros con este anillo en el dedo anular, símbolo de nuestro amor con Alejandro. Él, mi Alex, mi hombre fuerte y fiable. Nos conocimos en una callejuela estrecha del barrio de Santa Cruz, en Sevilla. Yo conducía mi viejo Seat Ibiza, y él iba en una Vespa vintage, demasiado distraído por los reflejos del sol en los muros de la Giralda. Un ligero golpe, el faro trasero de su moto roto y mi cara de susto en el retrovisor. En lugar de gritos y llamar a la policía, se echó a reír y me invitó a una copa de vino y unas tapas para compensar mi culpa. Y así empezó todo. Su calma y confianza me conquistaron, y yo, una chica de un pueblecito cerca de Granada, que había huido de la sofocante protección de una madre estricta, vi en él a mi Salvador. Me convenció para que dejara mi aburrido trabajo en el banco. Quiero que mi reina haga lo que ama, decía. Y acepté. Mi pasión se convirtió en la creación de joyas de plata y piedras semipreciosas, un pequeño hobby online inspirado en motivos andaluces. Nuestro hogar, un apartamento espacioso con vistas al Guadalquivir, con suelos de terracota siempre frescos bajo los pies descalzos, y una terraza ahogada en el aroma del jazmín. Alex, un arquitecto de éxito, llegaba a casa, me besaba y cenábamos, discutiendo sus proyectos y mis nuevos bocetos. Una vida perfecta. Demasiado perfecta. Tanto que, a veces, me asfixiaba con tanta impecabilidad. La pasión, esa misma que nos hacía escondernos en los callejones y besarnos hasta marearnos, hacía tiempo que había dado paso a un afecto tranquilo y cómodo. Se acercaba mi cumpleaños y este año deseaba desesperadamente algo diferente. No una cena tranquila para dos, sino ruido, risas, música. Invité a mis amigas a un restaurante de moda en el centro de la ciudad, para sorpresa de Alex. Él solo sonrió y asintió. Siempre me entendía. O creía entenderme. Esa noche me preparé con especial esmero. Elegí un vestido de seda verde esmeralda que Alex me había traído de Milán. La tela se deslizaba por mi cuerpo como agua fresca, abrazando cada curva, insinuando formas, pero sin mostrar nada explícito. Era casi como si estuviera vivo. Decidí no llevar lencería, la seda no toleraba las costuras. En los pies, unas sandalias de tacón de aguja finísimo, con tiras que serpenteaban alrededor de mis tobillos, como si los aprisionaran. Cada paso con ellas era medido, lento, haciendo que mis caderas se balancearan al compás. Me arreglé el pelo en ondas sueltas y me puse unos largos pendientes de plata de mi propia creación. Rozaban mis hombros con cada giro de cabeza, enviando un ligero cosquilleo por mi piel. Me acerqué al espejo de cuerpo entero. Detrás de esa imagen me veía a mí misma, cuidada, segura, amada. La esposa de Alejandro. ¿Pero veía yo a la chica que alguna vez soñó con locuras? Pasé la mano por la seda sobre mi muslo, sintiendo su suavidad. Una sensación extraña y excitante crecía en mi interior, una mezcla de anhelo y anticipación. Como si esa noche, ese susurro de seda esmeralda, fuera el comienzo de algo nuevo y peligroso. Sonreí a mi reflejo, pero la sonrisa no llegó a mis ojos. Allí, en las profundidades, ya nacía un fuego que había estado dormido demasiado tiempo. La cena fue un torbellino de risas, confesiones y demasiado cava. Mis amigas, Carmen y Lucía, me colmaron de regalos y cumplidos. Sofía, estás radiante. Ese vestido esmeralda es un auténtico pecado, dijo Carmen, guiñándome un ojo mientras chocaba su copa con la mía. Hablamos de todo y de nada. Pero mientras ellas discutían animadamente sobre sus trabajos y sus complicados amoríos, yo me sentía distante. En un momento, mi móvil vibró sobre la mesa. Un mensaje de Alex: espero que mi reina se esté divirtiendo. Te echo de menos. No llegues muy tarde. Sonreí, pero el mensaje, tan predecible y tierno, se sintió más como una costumbre que como una llama.
Al final de la noche, mientras esperábamos el taxi, Lucía me entregó un sobre rectangular, negro y elegante. Esto es algo especial, dijo con una sonrisa misteriosa. Es para que salgas un poco de tu burbuja perfecta, Sofía. Dentro, había una entrada. Una invitación a una exposición privada de fotografía. Javier Ríos. Se llama Piel y sombras, leyó Lucía por encima de mi hombro. Es intenso. Muy intenso. Dicen que roza lo prohibido, pero es arte puro. Solo estará en Sevilla 3 días. La curiosidad me picó, como un pequeño insecto bajo la piel. Pasaron 2 días. Alex estaba en un viaje de negocios corto en Madrid. La casa estaba silenciosa, llena de ese orden perfecto que él tanto amaba y que a mí empezaba a asfixiarme. La invitación negra parecía llamarme desde la cómoda. Decidí ir. El vestido esmeralda se quedó colgado, testigo de una noche divertida pero vacía. Hoy elegí algo diferente, casi una armadura, o quizás todo lo contrario. Una falda lápiz de cuero negro, que se ceñía a mis caderas y muslos como una segunda piel, y una blusa de seda blanca, impecable, con los primeros botones desabrochados, apenas insinuando el delicado encaje de mi sujetador. Y, por supuesto, mis tacones. Unos estiletos negros, altísimos, que me obligaban a caminar despacio, con un balanceo controlado. El sonido rítmico de mis pasos sobre el suelo de madera pulida de la galería era lo único que rompía el silencio casi reverencial del lugar. Las fotografías eran impactantes. Mucho más de lo que había imaginado. Cuerpos entrelazados en juegos de sombras, piel desnuda capturada en momentos de éxtasis o dolor, miradas llenas de un deseo tan profundo que me hacía desviar la vista. No era vulgar, era arte crudo, visceral. Un arte que me hacía sonrojar y sentir un calor incómodo. Me sentía observada, expuesta, a pesar de que la galería estaba casi vacía. Me detuve frente a una imagen particularmente audaz, un primerísimo plano de unos labios femeninos, pintados de un rojo intenso, mordiendo suavemente la piel de un hombro masculino. Era tan íntimo que sentí que estaba interrumpiendo algo. Me quedé hipnotizada y, a la vez, profundamente turbada. Esa captura el momento justo antes de la rendición. Una voz grave y ligeramente ronca sonó tan cerca de mi oído que me sobresaltó. Me giré bruscamente, con el corazón latiendo desbocado. Un hombre me observaba. Era alto, con el pelo oscuro y revuelto con una estudiada indiferencia. Llevaba unos vaqueros gastados, botas de cuero y una chaqueta de lino oscuro. Sus ojos eran negros, intensos, y sentí que podían ver a través de mi blusa de seda, directamente hasta mi piel. Yo, no le he oído llegar, tartamudeé, sintiendo el calor subir por mi cuello hasta mis mejillas. Él esbozó una sonrisa lenta, casi depredadora. Es que tú caminas haciendo mucho ruido. Señaló mis pies con un leve gesto de la barbilla. Bonitos zapatos. Pero delatan tu presencia a kilómetros. Un sonido muy, deliberado. Me sonrojé aún más, una mezcla de vergüenza y extraña vanidad. Usted es Javier Ríos, dijo, tendiéndome la mano. Su agarre fue firme y cálido. Y tú debes de ser Sofía. Mi corazón dio un vuelco. El aire se volvió denso. ¿Cómo sabe mi nombre? Te vi en la entrada. Vi cómo mirabas el cartel durante casi un minuto antes de decidirte a pasar, dijo, acercándose un imperceptible paso más. Olía a tabaco caro y a algo más, algo almizclado e indefinible. Vi la duda en tus ojos. Y ahora veo la curiosidad. Instintivamente, llevé una mano a mi cuello, justo donde los botones de la blusa se abrían, como si quisiera protegerme. Él siguió el gesto con la mirada, y su sonrisa se acentuó. Mis obras te ponen nerviosa, ¿verdad, Sofía?
Su voz era un susurro que vibraba en el aire entre nosotros. Te hacen sentir expuesta. No podía apartar la mirada. Él era el arte y el artista. Era peligroso. Son muy explícitas, logré decir, con la voz temblorosa. La vida es explícita, replicó él, su mirada bajando descaradamente a mis labios. Solo que la mayoría prefiere vivir con los ojos cerrados. Se quedó allí, a apenas un palmo de distancia, observándome, estudiándome como si yo fuera su próxima fotografía. Y yo, por primera vez en 6 años, no quería huir. Quería que siguiera mirando. Javier no apartó la mirada. Sus ojos negros parecían desnudarme allí mismo, bajo las tenues luces de la galería. Quemaban más que el sonrojo de mis mejillas. La seda y el cuero, dijo en voz baja, casi para sí mismo, su mirada viajando descaradamente desde el cuello de mi blusa hasta el dobladillo de mi falda lápiz. Una contradicción deliciosa. La pureza y la piel. Me pregunto cuál de las dos gana en ti. Tragué saliva, el aire se sentía espeso. Es usted muy directo, señor Ríos. El arte es directo, Sofía. ¿Y tú? Se acercó otro paso. Podía sentir el calor que emanaba de él, o quizás era mi propia sangre ardiendo. Eres una obra de arte que finge ser un lienzo en blanco. Mi corazón golpeaba mis costillas, un ritmo frenético que casi ahogaba el sonido de mis tacones. Quería retroceder, correr de vuelta a la seguridad de mi casa, a la predecible y cómoda amabilidad de Alex. Pero mis pies, en esos estiletos negros, parecían anclados al suelo por una fuerza magnética. Tengo algo que no está aquí, dijo de repente, rompiendo la tensión. Algo que guardo solo para ojos especiales. Piezas que la galería consideró demasiado. ¿Te atreves a verlas? La pregunta quedó flotando en el aire. Era una invitación clara. Era una locura. Era una traición. Y, sin embargo, era exactamente lo que el fuego en mi interior había estado anhelando durante 6 años de perfección. Asentí, un movimiento casi imperceptible de mi cabeza. Sonrió, esa sonrisa lenta y triunfante del cazador que ve al cervatillo entrar en la trampa. Sígueme. Se dio la vuelta y caminó con confianza hacia una puerta discreta al fondo de la sala. Le seguí. El sonido de mis tacones sobre el mármol fue lo único que se oyó. Cada clic era como un martillo golpeando un clavo en el ataúd de mi vida anterior. Me sentí como una tonta adolescente, siguiendo al chico malo, perfectamente consciente del peligro, pero hipnotizada por sus ojos oscuros. Abrió la puerta y me dejó pasar primero a una habitación más pequeña, un almacén o quizás un estudio improvisado. El aire era denso, olía a químicos de revelado, a polvo y, sobre todo, a él, a ese perfume almizclado e intenso. Había rollos de tela, marcos apilados y un viejo sofá de terciopelo granate en un rincón. Me giré para decirle algo, para inventar una excusa y huir, pero él ya estaba cerrando la puerta. El suave clic de la cerradura resonó en la habitación como un disparo. Mi respiración se atascó en mi garganta. Estaba encerrada. No te preocupes, susurró, su voz ahora aterciopelada, seductora. Es solo para que nadie nos interrumpa mientras admiramos el verdadero arte. Se acercó, y yo retrocedí instintivamente hasta que mis piernas golpearon el borde suave del sofá de terciopelo. Quedé atrapada. Él no me tocó. Aún no. Se detuvo frente a mí, tan cerca que podía contar las pestañas que rodeaban sus ojos oscuros. ¿Qué ves ahora, Sofía?, preguntó, su voz baja. No, no lo sé, tartamudeé. Yo sé lo que veo. Levantó una mano y rozó la tela de seda de mi blusa, justo sobre mi clavícula. Un escalofrío me recorrió entera. Veo a una mujer que tiene miedo de lo que realmente quiere.
Y entonces, sus labios encontraron los míos. Fue un beso que borró todo. No fue tierno ni dulce como los de Alex. Fue hambriento, exigente, casi violento en su posesión. Sabía a tabaco caro, a vino y a peligro. Mis manos, por voluntad propia, se aferraron a su chaqueta de lino. Mis rodillas temblaron, y el equilibrio sobre esos tacones imposibles se volvió precario, obligándome a caer sentada en el sofá. Él la siguió, presionándome contra el suave terciopelo. Su cuerpo era pesado y cálido sobre el mío. Sentí sus manos en mi cintura, luego una de ellas se deslizó hacia abajo, sobre el cuero de mi falda. Sus dedos eran firmes, explorando la textura. Sentí el tirador de la cremallera en mi cadera. Un pánico helado me atravesó. Alex. ¿En qué estaba pensando? Espera, susurré, mi voz rota, poniendo mi mano sobre la suya, deteniéndolo justo antes de que bajara la cremallera. Para. Él se detuvo, su pecho subiendo y bajando pesadamente. Levantó la cabeza, sus ojos oscuros llenos de confusión y un deseo abrasador. Por un segundo, vi al depredador. ¿Se enfadaría? Tragué saliva, reuniendo un valor que no sabía que tenía. Yo, lo quiero, de otra manera. El silencio se espesó. Él me escudriñó, como si intentara leer un idioma extranjero. Una lenta sonrisa astuta se dibujó en su rostro. Comprendió. O creyó comprender. Se inclinó, su rostro muy cerca del mío, pero no me besó. Su mirada bajó, a mis pies, todavía enfundados en esos tacones negros que tanto había admirado. Interesante, susurró. Su voz era pura seda. Retiró la mano de mi cremallera, pero solo para trazar el contorno de mi zapato con un dedo. Siguió la línea del tacón de aguja, desde el suelo hasta mi talón, su tacto quemando a través de la media. El gesto fue tan inesperado, tan íntimo, que un jadeo se escapó de mis labios. Lo entiendo, dijo, sus ojos brillando con una luz febril. Cumpliré tu deseo, Sofía. Y lo que sucedió después en ese sofá de terciopelo granate no fue lo que yo esperaba, pero fue exactamente lo que esa parte oculta de mí había pedido. Una rendición lenta, controlada, donde las miradas y el roce del cuero y los tacones fueron tan protagonistas como el contacto de la piel, dejándome sin aliento y temblando, sin que él rompiera del todo las barreras que yo aún creía tener. El silencio en el almacén era denso, cargado con el eco de nuestra transgresión. Me sentía febril, la piel erizada allí donde el terciopelo granate del sofá había rozado mi piel desnuda. Javier se levantó, su respiración aún agitada, y me observó con una intensidad clínica, como un artista estudiando a su musa. No te muevas, dijo, su voz ronca. Se dirigió a un rincón, cogió una cámara profesional que descansaba sobre una pila de libros de arte. Quiero capturar esto. Ahora. Volvió hacia mí. Yo seguía sentada en el borde del sofá, mi blusa de seda arrugada, la falda de cuero ceñida a mis muslos, y mis pies todavía calzados con esos tacones negros que él había adorado. ¿Fotografiarme?, susurré, el pánico y una extraña vanidad luchando en mi interior. Tienes la mirada, dijo, levantando la cámara. El objetivo parecía un ojo oscuro y sin alma. La mirada de alguien que acaba de saltar al vacío y descubre que le gusta la caída. Es honesto. No esperó mi permiso. El clic del obturador fue ensordecedor en la pequeña habitación. Clic. Me sentí completamente expuesta. Más desnuda que si me hubiera quitado toda la ropa. Quítate la blusa, Sofía, ordenó, más que pidió. Su voz era suave, pero no dejaba lugar a la negativa. Despacio. Obedecí. Era como si su voz y el objetivo de la cámara tuvieran un poder hipnótico. Mis dedos, temblando ligeramente,
desabrocharon los botones de nácar, uno por uno. La seda se deslizó de mis hombros, revelando el encaje negro de mi sujetador. Él no dijo nada, solo siguió disparando. Clic, clic. Preciosa. Ahora la falda. Mi aliento se atascó. Javier. Solo hasta donde el cuero se encuentra con tu piel, susurró él. Quiero esa textura. Se acercó y sus dedos rozaron el tirador de la cremallera en mi cadera. Déjame a mí. Cerré los ojos mientras él bajaba la cremallera lentamente. El sonido fue íntimo, un susurro metálico contra el silencio. El cuero se abrió, liberando la tensión sobre mis caderas. La falda no cayó, quedó abierta, enmarcando mis piernas. Pero los tacones no, dijo con firmeza, su mirada fija en mis pies. Los tacones se quedan. Me pidió que me girara, que me apoyara contra una pared donde colgaba un gran lienzo sin pintar. La tela áspera arañó mi espalda desnuda, un contraste agudo con la suavidad del cuero que aún se aferraba a mí. Él disparó foto tras foto, moviéndose a mi alrededor, capturando la curva de mi columna, la sombra entre mis omóplatos, la tensión de mis pantorrillas elevadas por los tacones. No era sexo. Era algo más, fetichista, más voyeurista. Era su arte, y yo era su material. Cuando terminó, el aire estaba cargado de una electricidad palpable. Se acercó, dejó la cámara y, antes de que pudiera reaccionar, me empujó contra la pared y me besó de nuevo, un beso corto, duro, un sello. Gracias, posesivo. ¿Qué harás con esas fotos?, pregunté, mi voz apenas un murmullo mientras me ayudaba a cerrar la cremallera y yo me ponía la blusa. Son mías. Nuestro secreto, dijo, sus ojos brillando. Te las enviaré cuando estén procesadas. Para que recuerdes esta tarde. Salí de la galería aturdida. El sol de la tarde en Sevilla me cegó. Me sentía sucia y, a la vez, increíblemente viva. Pasó una semana. Alex volvió de Madrid, cariñoso como siempre, ajeno a todo. Y yo esperaba. Cada notificación de mi móvil me hacía saltar el corazón. Revisaba mi correo electrónico compulsivamente. Pero no había nada. Ningún mensaje de Javier Ríos. Fui a la galería. La exposición, Piel y sombras, había terminado. Se había ido. Javier se había desvanecido, llevándose consigo mi secreto y las pruebas. La anticipación se convirtió en un nudo de ansiedad fría en mi estómago. ¿Dónde estaban esas fotos? Era jueves por la noche. Alex estaba cerrando un proyecto importante en su estudio. Su ordenador emitió un pitido, señalando un último correo. La dirección era un galimatías de letras y números. El asunto, un regalo para el arquitecto. Tu esposa sabe cómo impresionar a un artista, decía el escueto texto. Debajo, un archivo comprimido. La curiosidad profesional le hizo pensar que serían renders o algún spam. Lo abrió. El corazón de Alejandro se detuvo. Y luego empezó a latir con una fuerza sorda y violenta contra sus costillas. Era Sofía. Su Sofía. Pero no como él la conocía. La vio sentada en un sofá de terciopelo granate, con la blusa de seda abierta, revelando el encaje negro. Otra foto, de espaldas contra un lienzo, el cuero de la falda abierto, su piel desnuda y vulnerable, y esos tacones negros que él le había regalado en su aniversario. Eran profesionales. Eran artísticas. Eran devastadoras. Condujo a casa rompiendo todas las leyes de velocidad. El jazmín de la terraza, que siempre le había parecido un aroma acogedor, ahora olía a podredumbre. Entró en el apartamento. Yo estaba en el salón, dibujando un nuevo diseño para unos pendientes, con mi copa de vino de siempre.
La imagen de la esposa perfecta. ¿Qué tal el día, cariño?, le dije, levantando la vista. Su rostro estaba pálido, sus ojos eran dos agujeros oscuros. No dijo nada. Simplemente dejó caer su maletín y me tendió su teléfono. En la pantalla iluminada, estaba yo, en la pose más comprometida. El aire abandonó mis pulmones. El lápiz cayó de mis dedos y rodó por el suelo de terracota. ¿Quién es él, Sofía? Su voz era un susurro helado, mucho peor que un grito. Intenté negarlo. Alex, es un malentendido, es. No mientas, gritó, y el teléfono se estrelló contra la pared opuesta. Creía que eras pura, creía que eras mía. ¿Y te dejas fotografiar así? ¿Por él? ¿Por el artista de esa galería inmunda? Lo supo. De alguna manera, lo supo todo. Me derrumbé. Llorando, temblando, le conté todo, la galería, la invitación, la puerta cerrada, el beso, la cámara. Omití los detalles más sórdidos, pero él ya los había visto en las fotos. Me escuchó en silencio, su rostro transformándose del shock a una profunda y gélida repugnancia. 6 años, dijo, su voz vacía. 6 años de cuidarte, de amarte, de darte todo para que fueras feliz. ¿Y me pagas revolcándote con un fotógrafo de pacotilla por emoción? Me miró como si yo fuera un insecto. Me das asco. Esa palabra me rompió más que el grito. Alex, por favor, fue un error, yo te amo. No sabes lo que es el amor, me interrumpió. Recoge tus cosas. Tienes hasta mañana para irte. No quiero volver a verte en mi casa. Intenté llamar a Javier. El número estaba fuera de servicio. Su página web había desaparecido. Era un fantasma. No tenía a dónde ir. Tuve que volver a Granada, al pequeño pueblo del que había huido. Mi madre me abrió la puerta, su mirada severa recorriendo mis maletas. Sabía que no era suficiente para él, fue todo lo que dijo. Ahora, mi vida son 4 paredes en mi antigua habitación de adolescente y un trabajo de recepcionista en un hotel local. Las noches son las peores. Lloro por la comodidad perdida, por el amor seguro de Alex que tiré a la basura. Esta mañana, ha llegado un paquete a la recepción del hotel, dirigido a mí. Sin remitente. Dentro, solo había una fotografía impresa en papel de alta calidad. Era yo, una toma que no había visto. Mis ojos cerrados, mis labios entreabiertos, mi cuello arqueado contra el lienzo. Era hermosa. Y terrible. En el reverso, escrita con una elegante caligrafía de tinta negra, solo había una frase. El arte duele, ¿verdad?